Hola, bienvenidos a la sexta enseñanza sobre la oración. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos orar y obtener resultados. Cuando usted comienza a orar basada en la palabra de Dios, obviamente, está iniciando con la respuesta. Es algo gracioso, ¿no? Porque resulta que en la palabra usted va a encontrar la respuesta para cada problema que usted pueda enfrentar. El siguiente paso para realizar una oración eficaz, después ya de todo lo que hemos visto, se encuentra en Marcos 11:24. Recordemos que en ese versículo Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y vendrá. Esa es tu actitud al orar. Debes creer que recibes cuando oras. No esperes hasta ver la manifestación para creer que ya lo recibió. Recuerda, lo crees, lo dices y lo recibes. Ese es el secreto para obtener buenos resultados en la oración. Al principio puede parecer un poco tedioso y difícil. Sin embargo, a medida que conozca a Dios, se convencerá cada vez de que su palabra es verdad. A medida que avance, usted va a entender que la palabra de Dios en su totalidad es verdad. El temor va a desaparecer. La duda no debe afrontarse en ningún momento. Tome la decisión de calidad de creer en la palabra de Dios. Tome una buena decisión. En Números 23:19 se nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Usted puede confiar en su integridad. Por tanto, cuando ore, ejerza su fe. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? ¿Cómo la conseguimos? En Romanos 10:17, acuérdate que dice, se nos indica que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios es algo constante, que tú tienes que estar escuchando. Vas a oír. La palabra de Dios, ojo, y la fe viene. A cada creyente recuerda que le fue dada una medida de fe y por consiguiente todos tenemos la obligación de desarrollar esa fe. Invierte tiempo en la palabra. Aplicar su fe en alguna determinada situación se relaciona íntimamente con el conocimiento que usted tenga de Dios. Si usted no tiene la certeza de que la voluntad de Dios es que sea usted salvo, no tendrá la fe para recibir su salvación. Es algo que no lo estoy diciendo que necesita más fe, pues usted ya tiene. Ahora bien, lo que necesita en realidad es un conocimiento más profundo de Dios, el cual solo obtendrá invirtiendo más tiempo en su palabra. Al orar en fe, aférrese a su confesión. El Señor es consciente de su situación y su poder obra desde el instante en que usted ora en fe. A partir de hoy, usted puede tener la certeza, puede estar seguro de que recibirá la respuesta de sus oraciones. Permanezca firme en la fe al mantener alineada su confesión, es decir, sus palabras con la palabra de Dios, y obtendrás respuesta. Recuerda que la fe debe ir unida junto a la paciencia. Paciencia sin fe es esperar absolutamente nada. Y fe sin paciencia es una fe muerta. Declare solo las palabras que estén de acuerdo con lo que usted desea recibir. Jesús está sentado a la diestra del Padre como su sumo sacerdote. Él vela para que todo el sistema funcione de la manera que Dios dijo que funcionaría. Es difícil describir qué tan importante es confesar la palabra correcta. Pues a través de tu boca usted libera fe. Las palabras son el medio para transmitirla, pero es fe lo que estás diciendo cuando hablas sobre la palabra de Dios. Dios declaró palabras llenas de fe cuando creó el universo. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El Señor habló
y el Espíritu de Dios utilizó la fe de esas palabras para crear todo el sistema que conocemos, el sistema solar, los planetas, las estrellas, todas esas constelaciones, todas esas cosas. Las palabras tienen poder. Recuerda que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. ¿Sí recuerdas dónde está? En Proverbios 18:21. Pídele al Espíritu Santo que le revele la importancia de declarar las palabras correctas. Recuerda que el espíritu de fe habita en ti. Él es el que sabe, Él es el que entiende qué es lo que tú necesitas. Él es el que va a revelarnos la importancia de declarar la palabra correcta. Debemos activar nuestra fe. Cuando usted declara palabras de fe, debe respaldarlas con acciones. En Santiago 2:17 nos enseña que asimismo la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Es una fe muerta. Entonces, como dice en la versión amplificada, dice, asimismo la fe, si no tiene obras, hechos y acciones de obediencia que la respalden, carece de poder, es ineficaz y está muerta. La palabra de Dios nos exhorta a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Para ejercer nuestra fe necesitamos dos elementos, las palabras y las acciones. La verdadera fe bíblica demanda acciones, recuerda eso. Tú tienes que actuar en fe. Recuerda que el justo por la fe vivirá. No vive de acuerdo a sus sentimientos ni razonamientos. La fe está fundamentada en la verdad eterna y es más confiable que la evidencia natural de sus sentidos físicos. De acuerdo con 2 Corintios 4:18, no debemos enfocarnos en las cosas que podemos ver, sino en las que no vemos. Las cosas visibles, todas son temporales y están sujetas a cambios. Por otro lado, las cosas invisibles son eternas y jamás cambian. No ponga su atención en lo que puede percibir con los 5 sentidos que usted tiene. Mejor enfoque su corazón en la palabra de Dios. Y como consecuencia, lo que vea con sus ojos físicos se alinearán a la palabra. Creer en la palabra en lugar de creer en las circunstancias naturales significa confesar y actuar conforme a la respuesta y no según el problema. Cuando usted actúa conforme a la palabra, usted activa su fe. Si no activa su fe, no espere obtener resultados. ¿Cómo vas a esperar obtener resultados si tu fe no está activa? Recuerda que todo viene por la fe. Cuando usted ejerce de una manera eficaz su fe basada en la palabra de Dios, obtendrá resultados. Entonces, la cita de Hebreos 4:16 se convertirá en una realidad de su vida. En 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. En este versículo no se expresa acérquense y quizás obtendrán. No, aquí está diciendo acérquense y vas a obtener. Gloria a Dios. Cuando usted cree en la palabra de Dios en su corazón y ora conforme a la misma, usted tiene todo el derecho de esperar obtener resultados. Respecto a este tema, Jesús dijo, de cierto digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Mateo 21, del 21 al 22. Si Dios responde la oración de un pecador para que sea salvo, ¿cuánto más no responderá la oración de los creyentes que se acerquen a Él en fe? Imagínate eso. Dios responde oraciones de un pecador para que sea salvo. Entonces de ti, ¿cuánto más te va a responder tus oraciones que ya tú eres un creyente firme en la fe? Debes rechazar la duda. Recuerda que fe, duda y temor, eso es fe contraria a Dios. Satanás usa la duda con gran habilidad y astucia, a fin de que usted fracase. El enemigo sabe cuán importante es hacer que usted fracase, cuán importante es que usted dude, cuán importante es que usted viva en temor constante, en miedo. Él va a atacar tu mente con duda e incredulidad. Recuerda siempre eso. Si usted comienza a dudar que recibirá su respuesta, el diablo va a tratar de ¿qué? De ganar terreno en su mente. Satanás usa la duda con gran habilidad y astucia.
a fin de que usted fracase. El enemigo sabe cuán importante es hacer que usted dude y de manera constante ataca su mente con duda e incredulidad. Si usted comienza a dudar que recibirá su respuesta, déjeme decirle que el diablo va a tratar de ganar más terreno en su mente. El enemigo sabe que al incrementar su influencia sobre usted, su fe será ineficaz y él podrá engañarlo. Para que tu oración sea efectiva, debes aprender a rechazar la duda, el temor y la incredulidad. Aprender a rechazar, acuérdate, aprender a rechazar duda, temor, incredulidad. Si usted se enfoca más en la circunstancia que en la palabra, mantendrá en su interior la imagen del problema y no la de la solución. Y lo que vea en su interior determinará su actitud. Si lo que visualiza son sus circunstancias, y de paso negativas, en su interior, determinará que va a dudar de la palabra de Dios. Y cuando lo haga, Satanás, téngalo por seguro, va a ser capaz de tomar ventaja y estropeará su proceso de fe. Es simple. Simplemente para que nuestra fe sea poderosa debemos seguir los consejos necesarios para avanzar en fe. La duda se mueve en el ámbito mental y la palabra de Dios en el ámbito espiritual. Por tanto, usted debe utilizar las armas espirituales que se encuentran a nuestra disposición. ¿Cuáles son esas armas? Tenemos armas, sí señor, sí tenemos. En 2 Corintios 10, 3, 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerda que en Mateo 14, cuando Pedro caminó sobre las aguas con Jesús, no lo hizo con sus fuerzas naturales, sino con las espirituales. Pues las leyes naturales se someten al poder total que emanaba de la palabra que Jesús expresó. Ven. Y al salir de la barca para caminar sobre el agua, Pedro actuó bajo la autoridad de esa palabra. Podemos vivir de manera sobrenatural a pesar de que las tormentas de la vida vengan contra nosotros, pues nuestras armas espirituales son poderosas. No permita que la duda y el temor entren en su mente. Mantenga el control de su mente en todo momento. Permanezca preparado para rechazar cualquier pensamiento o imagen contraria a su oración. Cuando la duda surja, no le dé lugar. Sea selectivo, no cree una imagen interna de derrota, no se considere derrotado. Usted puede controlar sus pensamientos. Aprenda a pensar en lo verdadero, lo honesto, lo que es justo, lo puro, todo lo amable y de buen nombre. Satanás usa la duda y el temor para engañarte, a fin de que aceptes la derrota. Pero usted puede vencerlo con el poder de Dios y la fe en su palabra. Hoy es momento de que te acerques al Señor con confianza total y rechaces toda duda. Debemos fortalecernos al orar en lenguas y saber entender que en este momento nuestra fe es muy importante desarrollarla. Ya tenemos ese granito, ahora hay que sembrarlo, regarlo y tratarlo con mucho amor. Entonces, oramos para obtener resultados, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas. Por eso te damos gracias, porque estamos basados en tu palabra toda oración. Porque sabemos que la respuesta ya está dada, porque la respuesta está en tu palabra, Señor. Gracias por darnos una oración eficaz, Señor. Una palabra donde sabemos que tiene poder, Señor. Que tiene el poder de la vida y de la muerte, Señor. Gracias te damos, porque sabemos que nuestro espíritu, Señor, el espíritu que habita en nosotros, nos va a revelar toda verdad. Activamos nuestra fe en el nombre de Cristo, Señor, porque declaramos palabras de fe, porque son respaldadas con acciones. Gracias, Dios, porque sabemos que todo lo espiritual es para siempre y lo temporal se queda aquí en la tierra, Señor. Rechazamos toda duda, incredulidad. Rechazamos todo temor y miedo. Nuestra mente se acomoda, Señor, se acopla a tu pensamiento, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias, porque sabemos
que no tenemos duda ni temor, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y es verdadera. Gracias, Señor, por habernos enseñado a entender que tenemos armas espirituales que podemos usar. Por eso, así como Pedro actuó bajo la autoridad de esa palabra, cuando le dijo al Señor, ven y camina bajo las aguas, hoy nosotros lo hacemos. Hoy sin duda, sin temor, sin engaño, a fin de que esa palabra derrote todo pensamiento malo en nuestra mente. Debemos vencerlo con el poder de Dios y la fe de su palabra. Gracias, Señor, te damos por este momento. Amén.